Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que súper. Yo lo estoy y espero que estés feliz por ello. Hoy quiero hacer algo un poco diferente, sí, ¿no? Porque exactamente no lo he hecho antes. Vamos a hablar de mi balance de 2024. Yo sé que estás pensando, incluso a lo mejor se lo has dicho a la pantalla, ¿y a mí qué coño me va a importar tu balance de 2024? Y si me apuras tu vida, yo lo sé, te entiendo, pero espera, porque lo que vamos a hacer es usar mi ejemplo práctico para aprender cosas y que mejoremos todos nuestras vidas. Así que quédate porque te va a interesar, te va a gustar y te voy a aportar. Es algo que empecé a hacer hace unos años y que me ha sido de mucha utilidad y quiero compartirlo con todos vosotros porque, como os digo, sé que te puedo ayudar y te puedo aportar. Este ha sido un año lleno de aprendizajes, momentos increíbles y por supuesto también de retos, y como siempre me encanta ser sincera con vosotros, mostraros lo bonito, lo no tan bonito. Los que me seguís desde hace tiempo ya sabéis que contándoos toda mi prep, cuando era una semana mala era mala, cuando era buena era buena. Apariencia total. Quiero ser eso, como digo, sincera con vosotros, porque incluso a perfil como el mío, que soy súper trabajadora, súper constante, cabeza dura, organizada, como siempre digo, no soy un robot y soy humana, y por mucho que quiera, no soy superwoman y no siempre llego a todo y no siempre consigo todo lo que me propongo. Y estas frases de si tú quieres puedes, consigue todo lo que te propongas, pues para una taza genial, pero no siempre funcionan. Entonces, como te digo, quiero usar mi ejemplo para que veas que eso, que está bien proponerse cosas y tal, pero que no somos superwoman y lo normal es no llegar a todo y proponerse unas cosas y conseguir unas, otras a medias, otras no tanto. Entonces, el equilibrio perfecto no existe y eso es lo que hace al final que el camino sea interesante. Lo importante es el camino. Entonces, como os digo, a través de mi balance quiero usarme de ejemplo como para sacar generalidades y que os sirva, digamos. También puedo entender que digas, ¿por qué me iba a mí interesar hacer un balance del año? ¿Qué es un balance? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Para qué me sirve? Y bla, bla, bla. Respira, tranquilo, porque a lo largo del vídeo y dentro de unos poquitos minutos empezaremos con eso, te lo voy a explicar todo, así que calma, a respirar, porque a lo largo del vídeo todo cobrará sentido y lo irás entendiendo. En este vídeo voy a repasar lo mejor, lo peor, lo más difícil del año, lo que he aprendido, cómo me ha hecho crecer. También quiero, como os decía, que pues os podáis sentir identificados porque, aunque no suele ser mi caso, de tu típica influencer que todo es perfecto, todo lo consigo, todo no sé qué, yo sé que por las redes inunda mucho. Lo normal es que todo es perfecto, he conseguido todo lo que me propongo y tú quizás te sientas abrumado y te sientas una mierda en plan de ¿por qué yo no lo consigo? ¿Por qué yo no llego a todo? Tranquilo, tranquilo, porque realmente ya te digo yo que no eres el único. Entonces quiero usar este vídeo como para que os sintáis identificados, porque no todo es tan bonito y eso, aunque en mi caso concreto yo siempre os muestro todas las, pues como en los vídeos de la preparación, tanto lo bueno como lo malo, pues eso, quiero ir desgranando y que os sirva de ejemplo, os aporte y os ayude. First thing first, ya tenemos claro una cosa, que uno de los propósitos que llevo enlazando 10 millones de años, que es mejorar mi inglés. Ya te digo yo que no le hemos dado caña, pero esto lo retomaremos más adelante. First thing first, resolvamos primero las dudas razonables que creo que debemos tener claras para luego meternos en el meollo del asunto, que es el balance, sí, el grueso. Entonces, uno, vamos a responder qué es un balance. Dos, como decía, ¿por qué coño me iba a mí a interesar hacer un balance y para qué me sirve? Y tres, cómo, dónde y cuándo lo hago. Entonces, vamos con el uno, que es un balance, o como a mí me gusta llamarlo, la auditoría. Un balance es, digamos, una evaluación personal de cómo ha transcurrido un periodo de tiempo concreto. En este caso vamos a hacer el balance de 2024, entonces este periodo de tiempo concreto sería un balance anual. Entonces, es un balance de diferentes áreas de tu vida, objetivos, hábitos, relaciones, salud, etcétera. Tú puedes meter todo lo que quieras, pero digamos que los más comunes suelen ser estos, y esto hilamos con el punto 2, que es por qué me iba a mí a interesar hacer un balance y para qué me sirve, que al final es por lo que estáis aquí. Todos somos súper utilitaristas, o la mayoría. El interés del balance es que te permite, sobre todo,
cuando estamos hablando de periodos de tiempo tan grandes como un año, al final tú te metes en la rueda de la vida y perdemos perspectiva. Entonces a veces está bien pararse, evaluar, analizar y, digamos, coger una visión desde lejos, pues para ver qué ha ido mejor, qué ha ido peor, qué debemos ir arreglando y recalibrar la ruta a seguir. Entonces eso te permite reflexionar sobre lo que has logrado, en qué has fallado y, por ende, como os decía, en qué aspectos mejorar. Además es un momento, yo lo veo así como espiritual, y de ser de verdad honesto contigo mismo, porque si no eres honesto no sirve de nada, ¿no? Pero el ser humano, hay cosas que el ser humano es como es. Tenemos sesgos, tenemos programaciones, el inconsciente y demás, y es como muy del ser humano no ser honesto contigo mismo, autoengañarte, pero es como por mera supervivencia, es como de la parte más reptiliana, antigua, ¿no?, del ser humano. Entonces muchas veces, incluso siendo conscientes, no puedes evitarlo. Entonces está bien pararse por lo menos una vez al año, tener total honestidad y, como os digo, evaluar un poco más desde una perspectiva más amplia, pero eso, cuando nos sentemos a hacer este balance, como el uno del uno es, vamos a ser de verdad honestos con nosotros mismos y no nos vamos a engañar, porque si no, no nos va a ser útil. Y al final debe ser una revisión honesta del año. Puedes repetir errores o perder el rumbo en tus metas. Entonces, un balance te ayuda a volver a coger, como te digo, esa perspectiva más global y desde lejos, porque cuando tú estás metido en la vorágine de tu trabajo, en no sé qué, en las relaciones, bla, 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 te metes en la rueda y puedes perder mucha perspectiva de priorizar lo urgente, de lo importante, de si no estás revaluando cada X, pues perder muchos o que se te olviden incluso objetivos que te habías planteado. Entonces, por lo menos una vez al año yo recomiendo parar, honestidad, darte tiempo para pensar, coger perspectiva. Como las empresas hacen su balance del año y hacen su proyecto anual a 5 años, pues tú igual, pero con tu vida. Entonces eso, como os digo, sobre todo el balance ayuda a coger perspectiva y sobre todo para volver a ver qué es lo más importante respecto a lo urgente, porque en la rueda priorizas lo urgente de lo importante y, sobre todo, creo que una de las mayores utilidades de hacer este balance es esa, volver a decir, vale, que esto es lo que realmente es más importante, vs lo urgente, ¿no? Entonces eso, sirve para entender qué estrategias funcionaron y cuáles no, celebrar tus logros, aplaudirte en lo que toca y sentirte orgulloso de lo realizado, un equilibrio, pero también darte ese tirón de orejas de esas cosas que no has hecho tan bien como deberías y podrías haber hecho mejor, incluso muchas cosas que te propusiste hacer o deberías haber hecho y directamente se volatilizaron, cayeron en el olvido porque no las has priorizado, porque el tiempo es el que es. Entonces eso, como resumen, te sirve para ser honesto contigo mismo, coger perspectiva, hacer una evaluación y decir, ostras, todo esto, qué bien lo he hecho, me voy a aplaudir, porque ya os digo, en la carrera de la rata, en esto de lo urgente, bla, 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 y hacer, muchas veces, si no te paras, pierdes perspectiva de todo, en un año da para mucho, de todo lo que has hecho en un año, y aplaudirte, pero también a su vez de todo eso que no has hecho todo lo bien que deberías, o que incluso directamente no has hecho nada. Entonces, equilibrio, aplaudir por un lado y tirón de orejas por otro, y, como os digo, volver a coger perspectiva y recalibrar para el año siguiente, que en este caso es 2025. Como yo siempre digo, el paso este previo del balance de la auditoría es útil y debe estar, sobre todo antes de ponerte a hacer esa lista de objetivos que solemos hacer todos al final o al inicio del año. ¿Dónde, cuándo y cómo lo hago? Yo te recomiendo que lo hagas en un lugar tranquilo, donde puedas estar en paz. Además, le dedico es como un periodo de reflexión previa y sin atoramientos, sin presiones y en paz. Para hacerlo, opciones miles. Simplemente ya con una hojita, un cuaderno y un lapicerito ya te valdría, o en una nota del móvil, o en un documento de Word. Yo personalmente lo he hecho en Notion, pero porque es una herramienta que uso en mi día a día, me encanta. Empecé a implementarla hace un par de años y la verdad me ayuda bastante a ordenarme, a escribir, a mi productividad y demás. Entonces, como ahí ya es como lo utilizo mucho, me es más sencillo tenerlo ahí, porque luego también ahí tengo los objetivos anuales, los de 5 y 10 años, hago mi diario, hago mis balances semanales, ahí es donde tengo mi calendario, ahí es donde me organizo mi día por bloques, ahí tengo mi vida en verso. Entonces, a la hora de ir enlazando cosas que ya entenderéis
después dentro de unos minutos de este vídeo en otros apartados. A mí me ha sido, y yo lo realizo ahí, pero ya te digo, al final, donde lo hagas es lo que menos importa. Y eso, si os sirve y la queréis hacer ahí, genial. Yo recomiendo, como os decía, hacerlo en un lugar tranquilo y darse un margen como de una semana previa antes de ya ordenarlos bien y escribirlos, como reflexión, como la jornada de reflexión antes de votar, pues la semana de reflexión antes de hacer el balance, y que vayas dejando fluir un poco tus ideas y ir haciendo, según te vayan surgiendo y viniendo cosas, de modo más desordenado, pero fluyendo más como este periodo reflexivo. Entonces, como sin presión, de irlo pensando, ir anotando cosas. En ese sentido, la hojita va a ser menos útil. Entonces, en una nota del móvil, por ejemplo, dejarte fluir y como que las cosas que te vengan un poco sobre tu balance del año, ideas y tal, las vas ahí volcando, así como de un modo un poco random, sobre todo como los highlights del año, tanto buenos como malos. Los hitos así como más importantes, es decir, esto, pues estuvo genial el viaje que realicé con mi amiga Pepita a no sé dónde, o finalmente conseguí apuntarme a las clases de inglés, no como yo, después de estar procrastinando 2 años, un poco así, en modo tormenta de ideas, de que se te vaya recordando y que consideres así como hitos más importantes del año, que estés especialmente orgulloso o especialmente avergonzado de ti mismo por no haberlo conseguido, y que sea un poco caótico, y ya cuando vayas metiendo ahí cosas, intuitivamente irán surgiendo como secciones, ¿no? También es importante que anotes pues cómo te has sentido durante el año, quizás empezaste mal, luego fue mejor, o al revés, indaga un poco por qué. Como os digo, yo me daría este periodo, una semana, como más de fluir y desordenado, ¿no? Entonces, esto sería como el paso previo. Y respecto al cuándo, para mí lo ideal es hacerlo, digamos, al cierre del año, o sea, a finales, en este caso yo lo estoy haciendo ahora, pero lo he hecho en su momento, de hecho no sé cuándo subirá este vídeo, pero para mí lo ideal es realizarlo según está acabando el año, en este caso 2024, y el empiece del siguiente año, en este caso el 2025, parece como un momento que está bien como de introspección y como genial para hacer el balance. Pero al final, cualquier momento es válido, y si no lo has hecho, más vale tarde que nunca. Y yo lo hago en este momento, de a finales de diciembre y principios de enero, porque para mí hacer el balance, la auditoría del año, es como un paso previo y necesario para luego realizar y recalibrar tu lista de objetivos y proyectos de 2025, y por ende luego lo importante que son los planes de acción, porque si no te has parado a hacer un balance previo, honesto, realista, pues te van a faltar datos, o esta lista de objetivos y por lo tanto planes de acción posterior no va a ser todo lo buena que podría ser. Entonces es como súper útil, o sea, es útil per se, por sí sola, porque te ayuda a pues, evaluar tu año y aplaudirte y hacerte el tirón de orejas, y es el paso previo necesario para luego hacer esta lista de objetivos, proyectos y demás de 2025 para el siguiente año. Quizás estés un poco atoradito lo entiendo, pero vamos, como os digo, paso a paso, desgranando, usando mi ejemplo de cómo realizar un buen balance. Y si no sabes por dónde empezar, pues simplemente puedes copiarme y adaptarlo a tu caso. Entonces, mi caso concreto, ¿qué hice yo durante unas semanas? Como os digo, me dejé una semana de reflexión y fluir, y sin sesgarme de mirar la lista de objetivos que tenía en 2024, pues empecé a hacer mi lista escrita de lo mejor y lo peor del 2024, lo iba escribiendo en una nota y lo que se me iba ocurriendo. Y una vez hice esta lista así más brainstorming, cogí la lista que tenía de objetivos y proyectos del 2024, que sería el paso 2, y sobre la cual ya os adelanto que si os apetece y os gusta, haré el vídeo de objetivos para 2024, y con eso hicimos como el buen balance de 2024, pero como os digo, lo vamos a ir desgranando paso a paso. Y una vez hice esto, pues me dejé una tarde y una noche entera para hacer como todo este mes, tranquila, en paz, sin ninguna prisa,
y disfrutando de la realización del propio balance. No sé, me parece como a mí me gusta hacerlo, lo disfruto, entonces sin prisas y no de una tarea más a realizar, sino eso, de estar en el momento y disfrutarlo. Entonces, una vez que con esta nota desordenada y con mi lista de objetivos 2024, fui punto por punto evaluando y poniéndolo bonito y ordenado. Entonces, sin dilación, veamos qué tan bien o mal lo hice este 2024. ¿Tú qué crees? ¿Habremos aprobado? ¿Habremos suspendido? Déjamelo en comentarios antes de que nos metamos ya en el meollo del asunto. Un día más, tu pesada de confianza, cambiando los planes sobre la marcha, he decidido que vamos a hacer 2 partes del vídeo para que no sea infumable y salga 1 hora y media, porque eso no lo ve nadie. Entonces, vamos a hacer como la parte 1 hasta aquí, que sería como la generalidad de un balance, aunque sea este para 2024, que es ¿por qué haría yo un balance? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Muy general. Y ya en la parte 2 del vídeo lo que haremos es, usando mi ejemplo, ir punto por punto, cómo yo lo divido, cómo lo analizo, en función de cómo lo analizo. O sea, en el siguiente vídeo lo que verás es esto. Una vez has hecho el balance y dices, esto sí, esto a medias, esto no, haces como una auditoría final, resumen, que te dirá, ah, mira, en estas facetas de tu vida, ejemplo, en la personal a nivel de pareja tienes -2. Sin embargo, en la parte de, ya os iré, en el siguiente vídeo lo veréis, os va a encantar de verdad, en la parte de, que yo llamo Nerea persona, es que hay 3, veréis que vamos a dividir a Nerea en 3, en la parte de Nerea persona, todos los tipos de salud física y espiritual estás a tope, por lo tanto ahí quizás no debas hacer tanto foco. O en la parte profesional, en la de proyecto, estar alineado, objetivos vitales y demás, perfecto, pero sin embargo en la de crecimiento, entonces haremos como una, después de desgranar todo, haremos como una auditoría final por partes vitales que te dirán dónde deberías, si eres una persona inteligente y aspiras como a estar equilibrada en las facetas de la vida, esta auditoría te sirve para ver cuán desequilibrado estás, dónde has puesto quizá demasiado foco y cuándo demasiado poco. Si aspiras como a este equilibrio, dónde el siguiente año o cuando lo hagas a partir de ese momento, dónde quizás deberías poner más foco para estar como más equilibrado. Quiero ya que veas esa parte porque de verdad es la mollar, pero como os digo, vamos a dejar este vídeo aquí, que es como más los aspectos generales, y en la parte 2, usando mi ejemplo, veremos todo mi balance, así a modo cotilleo, sé que te va a encantar. Usando mi ejemplo, la auditoría, como yo digo, así como resumen, y esto es lo que de verdad nos va a ayudar y a coger perspectiva para planificarnos el siguiente periodo y, como siempre, ir mejorando en todos los aspectos posibles y aspirar a ser como los seres más equilibrados y sanas del mundo. Os amo, nos vemos en la parte 2 del vídeo.